Bueno, en esta ocasión vamos a hablar acerca de los semáforos y la memoria compartida, ¿no? La memoria compartida es un segmento de memoria en el cual ambos procesos pueden leer y escribir para comunicarse el uno con el otro. Bueno, esto es un mecanismo de IPC, ¿no? Que es Interprocess Communication, que el cual es el más rápido de todos, ¿no? Ya que utilizan solamente la memoria. Bueno, el único problema que tiene este método es que se tienen condiciones de carrera. Condición de carrera significa que cuando dos procesos quieren tomar el recurso compartido simultáneamente, ¿no? Eh, Esto trae consecuencias graves, ¿no? Bueno, pero esto se puede evitar mediante la utilización de semáforos, ¿no? Los semáforos lo que hacen es sincronizar tanto el uso del recurso compartido para que solamente lo use un proceso a la vez, ¿no? Bueno, para implementar todos estos mecanismos en Linux, lo que hacemos es incluir dos cabeceras principales, ¿no? Lo que es sysSHM y syssem, ¿no? Estas cabeceras van a permitir usar una serie de funciones que nos van a permitir crear memoria compartida, crear los semáforos, bloquear un semáforo, ese tipo de funciones, ¿no? Bueno, aquí tenemos básicamente que se define una unión en caso de que no esté definida, y esto va a ser importante para los semáforos. Esto es para los semáforos. Bueno, aquí hablaremos de las funciones, ¿no? Por ejemplo, crear la memoria compartida se utiliza esta función shmget, en el cual se pasa unos parámetros. Por ejemplo, private significa que solamente lo va a usar esta aplicación nada más. Por ejemplo, n significa el tamaño en bytes de la memoria compartida. IPC create, estos son parámetros flags que se llaman para poner restricciones acerca de la creación. Bueno, esto va a retornarme un ID que es un entero que es el ID de la memoria compartida. Bueno, aquí tenemos otra función que es mapear memoria compartida. Lo que hará es enviarme un puntero al área compartida, y esto lo hace mediante esta función shmat. Bueno, a ella se le pasa el ID anteriormente obtenido por medio de esta otra función, y solamente necesitamos ese ID nada más, y definimos otra función que va a ser para eliminarla después. Luego enviamos ese puntero, ¿no? Bueno, y eso es con respecto al área de memoria compartida. Bueno, ahora hablamos de los semáforos. Bueno, los semáforos utilizan básicamente es casi lo mismo, solamente que aquí, por ejemplo, en semget se le pasa la clave, el número de semáforos y los flags, y esto retornará un ID, ¿no? Que es el ID para los semáforos. Igualmente se tiene que usar esta función para setear todos los valores para los semáforos. Y esto va a retornar el ID para el conjunto de semáforos. Para eliminar ese conjunto de semáforos se utiliza esta función semctl, al cual se le pasa el ID de los semáforos, del grupo de semáforos, y esta constante principal que es ipcrmit. Bueno, y aquí libera todos los semáforos. Bueno, para desbloquear, cuando yo tengo un semáforo y quiero desbloquearlo, por ejemplo, le paso el ID del conjunto de semáforos y el semáforo que se va a desbloquear, y en CMOP se le pasa el valor 1. Aquí, para cerrar, se le pasa en el CMOP se le pasa el valor -1, y eso se ejecuta por medio de esta función. Bueno, y acá se inicializan todos los semáforos conforme a estos valores que yo le paso, ¿no? Y ahí tengo que pasarle el ID de ambos semáforos y los valores. Bueno, ahora a la parte importante del código se refiere a esta parte, ¿no? Por ejemplo, aquí estos same user 1, same user 2 son enumerados que indican el turno tanto de la primera persona como de la segunda persona. Bueno, aquí estos son enteros que definen el ID de la memoria compartida, el ID del semáforo, el buffer del área compartida, luego valores que inicializan los semáforos, el semáforo que indica nuestro usuario actual,
y otro que indica el usuario del otro usuario, ¿no? Bueno, este es el mensaje principal que aparece primero. Si no tiene parámetros, cuando yo inicio el programa, entonces se sobreentiende que es el primer usuario y se crea la memoria compartida. Se crea la memoria compartida, el buffer a esa memoria compartida. Lo que hace aquí es bloquear al usuario a ambos usuarios, ¿no? Por ejemplo, cuando yo creo cuando ingreso al programa, se bloquea el primer usuario. Bueno, y aquí inicializan los semáforos, ¿no? Ese IDSEM tengo que escribirlo en la memoria compartida, en el buffer que he definido aquí, para que el otro usuario pueda obtener ese ID y manipularlo. Bueno, aquí graba los semáforos, por ejemplo el SEM1, que es el primer usuario, y el segundo usuario, que es el otro. Bueno, aquí escribe el ID de la memoria compartida para que el otro usuario que quiera chatear pueda saberlo. Entonces escribe el ID, y ese ID tiene que ingresarlo el segundo usuario como un argumento al momento de ingresar al programa. Bueno, aquí lo que hace es definir un buffer para el área compartida mediante este ID de la memoria compartida, ¿no? Que es el mismo. Entonces ese buffer es el mismo en el cual ya se tiene en el primer usuario, ¿no? Y ambos pueden escribir o no escribir en ese buffer. Por ejemplo, acá el segundo usuario escribe la cadena vacía. Bueno, y aquí lo que hace es, una vez conectado el segundo usuario, se desbloquea el primer usuario para que pueda escribir un mensaje. Se desbloquea el primer usuario, se le pasa el ID de los semáforos y el semáforo que indica al primer usuario. Bueno, este es un bucle infinito en el cual va a estar toda la conversación, si se podría llamar así, de ambos usuarios. Entonces primero se bloquea a esperar que sea su turno, ¿no? Por ejemplo, si el otro usuario ha terminado, entonces en el buffer tiene que estar esta palabra salir, ¿no? Si es que ha terminado el segundo usuario, también termina el usuario actual. En cambio, si es un mensaje diferente de entonces se imprime, ¿no? Y se pone escribió tal mensaje y se pone el valor del buffer. Bueno, y esto lo que hace es escribir el mensaje del usuario actual, ¿no? Se pone un prompt y el usuario puede escribir mediante el teclado y se almacena ese mensaje en el área compartida, y inmediatamente después se desbloquea al otro usuario para que pueda también enviar un mensaje. Bueno, aquí si por ejemplo escribe salir el usuario actual, entonces también sale, ¿no? Entonces el primer usuario es el que tiene que liberar todos los semáforos y se eliminan todos los semáforos. Eso es todo, ¿no? Ahora para ejecutar el programa, lo que haremos es ingresar, por ejemplo, como primer usuario. Bueno, el primer usuario ingresa y muestra este mensaje, ¿no? Presiona salir escribe salir para continuar, y esto es lo más importante, ¿no? El ID de la memoria compartida que necesita el segundo usuario para poder ingresar. Bueno, ahorita está en espera el segundo usuario, quiere decir que se ha bloqueado, ¿no? El primer usuario. Entonces, vamos a ingresar como segundo usuario, y para ingresar como segundo usuario se tiene que escribir el mismo programa con el número que aparecen. Bueno, y ya ingresa el segundo usuario, y lo que hace es bloquearse para que ingrese para que el primer usuario pueda desbloquearse y escribir un mensaje. Bueno, aquí cuando ya puede escribir un mensaje aparece el prompt y puede escribir un mensaje, por ejemplo, hola. Entonces el segundo usuario, como ya ha detectado una cadena en el buffer, lo escribe y pasa a desbloquearse este usuario para que pueda escribir. Entonces él también puede escribir y escribe un mensaje, ¿no? Entonces
él también detecta que hay una cadena en la memoria compartida y la imprime, y otra vez se desbloquea y se bloquea este usuario. Este usuario ya no puede escribir, ¿no? Entonces eso es así hasta que alguno de ellos ponga a salir. Entonces termina la aplicación y aquí también termina, detecta que ha terminado la aplicación el primer usuario y se sale también. Bueno, eso sería todo, ¿no?